Señores, estamos de vuelta. Qué pena que la conversación fuera de pausa, la pausa no fue pública. La tendremos más adelante. Yo creo que ahí había una cierta resistencia de tipo liceísta. Yo creo que sí, El hecho de que un aguilucho esté argumentando no es una cosa. No, pero no es irracional, realmente, sino es de convicción. Señores, Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, está con nosotros. Don Pepe, bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Bien, Laura, Percio y Caminero, aquí estamos, matinal. Bien. En medio de una pandemia, las centrales sindicales están hablando de aumento de salario. Explícame, y donde hay alrededor de muchas empresas cerradas, donde hay otras empresas que apenas pueden estar abiertas. Háblanos de ese aumento general de salario que está planteando las centrales sindicales. Usted sabe, Caminero, que por ley toca revisar la resolución vigente que vence en julio. Ya. En julio de este año. Sí, exactamente. Y como es costumbre, siempre uno comienza a hablar 2 meses antes del tema, 3 meses antes, porque conocemos cómo es el sector empresarial. Esta vez, aún en medio de la pandemia, por supuesto, la gente cuando la fecha se acerca, pues comienza a motivarse, ¿verdad? Y a plantear. ¿Y qué pasa, verdad? Que los sindicatos no están hablando del tema referido a la revisión de la tarifa. Y entonces nosotros por eso colocamos en la agenda el tema. El ministro de Trabajo nos convocó a nosotros, o sea, Luis Miguel Decán nos convocó al sector empresarial por un lado, a nosotros por otro lado, es decir, nos convocó por separado y comenzamos a hablar, hay que decir así, indirectamente del tema. Y en la conversación se llegó a la conclusión de que independientemente de pandemia, como quiera hay que sentarse a hacer la revisión de la tarifa. ¿Qué fue lo que se dijo en esa conversación? Por separado. Lo que dijeron los empresarios es que no todas las áreas de la producción fueron afectadas de la misma forma, que hay áreas que no pueden hacer una revisión salarial. Y nosotros sencillamente lo que dijimos fue en esa conversación también, que lo que hay que hacer es identificar esas áreas, Camineros. Si por ejemplo nosotros nos encontramos con un área X, como la turística, ¿verdad? Que tuvo un bajón enorme, que todavía está en proceso de reposición, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tú tienes que contemplar si esa área está o no en condiciones de hacer una revisión en los momentos actuales de su tarifa salarial. Y puede haber otra, ¿entiendes? Pero razonablemente hay que admitir que hay áreas que sí, aún en medio de la pandemia, nunca cerraron, siempre estuvieron habilitadas, produciendo. Los bancos, los supermercados. Claro. O sea, todo eso tuvieron, no solamente que estuvieron abiertos, sino que el gran negocio estuvo ahí. Y sin embargo, eso es difícil de determinar a nivel sectorial, don Pepe, porque, por ejemplo, aunque hay ciertos salarios mínimos definidos sectorialmente, hay otros que están definidos solamente por el tamaño de la empresa y en esos casos entonces es imposible saber cuáles empresas realmente han estado bien y cuáles no. Sí, bueno, ahí nosotros nos iremos por el tema referido a analizar sobre todo el tema este de la pyme, o sea, de ese tipo de empresa que de este tamaño, o sea, que tiene ese salario mínimo menor. Porque hay empresas, por ejemplo, digamos, esas que son grandes cadenas de alimentos, ustedes saben que nunca cerraron, tanto de fabricación, importación, exportación, que nunca cerraron, ¿verdad? Son grandes, nunca cerraron, mantuvieron abiertas siempre y, como dijo Caminero, en medio de eso le fue hasta mejor, diríamos nosotros. Hay, en cambio, empresas que llegaron
o sea que tocaron fondo, por ejemplo, como dice, ¿verdad? Aunque se categorizan por tamaño, etcétera, etcétera, cantidad de empleados, tipo de salario, etcétera, uno sabe y puede identificar cuáles fueron esas áreas más afectadas por la suspensión, y algunas llegaron al extremo hasta de cierre. Aunque ahí hemos tenido, y están rehabilitándose ahora. Aunque ahí hemos tenido siempre como una especie de dilema o conflicto o falta de claridad de la clasificación para poder identificar quiénes son pequeñas, quiénes son medianas. Eso no siempre está tan claro, y cada vez que surge el manejo salarial es un tema que sale. Sí, el tema de la clasificación. Sí. Ya surgió, sí, eso es así, eso es como Percio está diciendo, es un tema recurrente. Entonces, esta misma resolución, para que ustedes sepan, ¿saben lo que decía? Lo que dice, ¿verdad? La vigente, que a los 60 días del cierre de las negociaciones para la tarifa que está vigente, declarado el Comité de Salario en sesión permanente, se haría la revisión para la reclasificación. Señores, en Matinal les puedo decir que nadie mencionó jamás el tema. Nadie lo mencionó. Incluyéndolo a ustedes. No, porque nosotros, inclusive, como no fuimos los promotores de la idea, pues nosotros nunca hablamos de eso. Faltan días para la revisión del salario. Ya se comenzó a hablar de él, tú ves, de la reclasificación otra vez. Entonces, nosotros le hemos dicho a los empresarios, siempre le hemos dicho, mira, este tema de las reclasificaciones es conveniente hacerlo en un momento en que la tarifa no esté en revisión. Ahora Pepe, ¿entiendes? Cuando yo dejé de contar, creo que había unos 14 salarios mínimos diferentes. ¿Eso sigue igual o se ha logrado ir cerrando la brecha, disminuyendo esa cantidad de salario para establecer más o menos un mínimo en todos los sectores? Lo que decía Laura decía la categoría, los tamaños. Fíjate, en esta tarifa, que es la mayor, tenemos la gran empresa, la mediana, la pequeña. Oiga, Pecio, los guardianes privados y el trabajo de campo es la mayoritaria. Pero el sector turístico, el construcción en su diversidad de oficios. Pero ¿cuál es la escala que pide el sector sindical ahora? ¿Cuál es el aumento? ¿De un 30%, un 40%, 25%? Para que vea, caminero. Por la misma cautela que expresaba en la introducción, nosotros no hemos todavía definido porcentaje. ¿Sabe cuándo lo vamos a dar a conocer? Este 1 de mayo. El 1 de mayo, que es sábado, nosotros vamos a hacer un acto ahí, aprovecho para anunciarlo. Es la primera vez que se anuncia así en un programa, en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma. Ahí vamos a hacer un acto, ¿verdad?, con el distanciamiento debido del lugar. Ese acto se va a replicar en varios pueblos importantes de concentración de trabajadores. Y ese día que nosotros vamos a dar a conocer el porcentaje de aumento que las organizaciones sindicales van a plantear. Y el 30% para que dan un 25%. Sí, bueno, ya caminero se conoce la técnica, ¿verdad? Nada más hay que ver el histórico para sospecharse por dónde va el asunto. Ya ustedes conocen la técnica, ustedes tres saben. Pero bastante. Mira, don Pepe, a mí no me queda claro el tema de cuál es el sector que ustedes tienen interés que sea revisado con mayor precisión. ¿Sería el de las pymes? Porque dentro de las pymes, que es un universo muy diverso, en este momento hay empresas que le ha ido bien, pero hay empresas para las cuales la pandemia ha sido catastrófica. Entonces, ¿cómo discutir un aumento salarial en un universo de empresas tan diverso? Bueno, nosotros, recuerda, Laura, que la pyme... Diverso y amplio. La pyme van junto todo, o sea, a esa mesa va Copardón, va CONE, va Asociación de Industria y van la pyme. Ellos son afiliados al CONE también. Entonces nosotros, en esa diversidad de empresas y representaciones que van a esa mesa de negociación, vamos a pedir que los números se pongan sobre la mesa y se diga, mira, aquí, por ejemplo, hubo empresas de pymes que por ser suplidoras, vamos a suponer del Estado, de los útiles escolares, vamos a suponer para el Estado. Sí. Bueno, eso estuvo paralizado en un momento determinado. Por tanto,
no nos fue bien, tuvimos esta situación. Si eso se ve, se verifica, nosotros estamos dispuestos, francamente, a entenderlo. Y si hay que aplazar cualquier tipo de presión con respecto a aumento en esa área, tenemos que hacerlo, porque hay que entender esto. Lo preferible para nosotros es una empresa abierta, abierta y trabajando, ¿tú entiendes? Claro. Porque el peor estado es el desempleo. El peor estado es el desempleo, como la peor inflación es la carestía, ¿no entiendes lo que es? Entonces uno tiene también Pepe, que ser razonable y entender eso. Siguiendo la línea de Laura, porque muy bien, usted dice, lo ponemos sobre la mesa. A lo mejor a mí me fue mal en el sector al que yo pertenezco con ellos dos, pero ¿cómo segregar de manera particular mi empresa para aplicarle entonces un aumento a ellos dos? Es decir, ¿no es complejo el proceso? ¿Sabes que ellos están en cierta forma encadenados? ¿Tú ves? O sea, están identificados por área dentro de su diversidad. Como dice Laura, hay una diversidad, pero dentro de esa diversidad ellos están bien organizados y encadenados por área. No es como el trabajador que no está organizado. Los empresarios, desde el más pequeño hasta el más grande, tienen una organicidad que permite identificar claramente cuáles son sus intereses, sus afectaciones y sus éxitos también. Pero en el caso de la convocatoria que hizo Luis Miguel de Camps, que es el ministro de Trabajo, a los empresarios y al sector sindical, ¿cuál es la posición del gobierno y cuál es la posición del sector empresarial? De plano, en principio, dijeron, el gobierno está de acuerdo que se haga el aumento de sueldo en las diferentes escalas y donde se puede, y los empresarios, ¿qué dicen? Interesante, Caminero, que me permite ir más allá del ministro. El presidente de la República nos convocó a nosotros a una reunión de las confederaciones. Y en esa reunión, el presidente dijo, a mí como economista, digo así, no como presidente, como economista, me gustaría que cuando se vaya a discutir el tema salarial, el gobierno pudiera aportar en el sentido de que la costumbre que se tiene aquí es hablar sobre el salario nominal, decía él, no sobre el salario real. Ustedes saben, Percio, Laura y Caminero, que es un debate viejísimo, es decir, que es el salario nominal, que tú tienes una nómina y el alcance que ese salario tiene, ¿verdad? Es real, ¿cuál es? Entonces, en esa discusión, yo recuerdo que nosotros le dijimos, presidente, es que ese tema, por lo general, es evadido en la discusión. Los empresarios no quieren discutirlo, los gobiernos no se quieren meter, y nosotros como sindicato lo que vamos es a buscar un porcentaje, como dice Caminero, a buscar un porcentaje, ¿tú entiendes? Porque eso es lo que la gente espera. A buscar algo. Sí, a buscar algo, ¿entiendes? Lo que no es a ver si el alcance que el salario, no, es buscar algo, nada más. Pedir un 30 para conseguir a lo mejor 15, ¿tú entiendes? Entonces nosotros le dijimos, yo recuerdo eso, si el gobierno pudiese intervenir desde otra visión, sería importante. Eso quedó ahí. Se presume, es lo que estamos pensando nosotros, que si se mantiene ese planteamiento que hizo el presidente, es porque en la revisión se va a incorporar o se puede incorporar ese elemento. Hay que decirlo, ¿verdad? En la conversación con el ministro, ese tema, los sindicatos como tal, lo tocamos. Entonces se habló ahí entonces con el ministro de que ellos como gobierno entienden como que hay que ir más allá del salario y que hay que hacer como una especie de pacto nacional, ¿verdad? Tripartito, que incluya además del salario, el tema de la seguridad social, otros temas, la vivienda, etcétera, etcétera, la educación, el tema de la salud, etcétera. Es decir, Percio, el denominado salario social. Sí, pero sí. Vamos a ver esto. El Banco Central tiene lo que llaman los quintiles, ¿verdad? Creo que son 5. Sí, los 5 quintiles. Y coge el más bajo, digamos, para que sería lo que implica lo mínimo.
El concepto del presidente parecería estar orientado un poco a buscar que el poder adquisitivo de las personas le dé, por ejemplo, para tomar el quintil número 5, el más bajo, el básico. Quizás y ahí comienzo por donde el caminero decía, por en medio de esta situación, te diré el carajo. Pero no puede haber aquí un acuerdo menos coyuntural y más trascendente de pactar para que ese quintil en 2 años o en 3 años pueda llegar al nivel real del poder adquisitivo. Porque posiblemente a una empresa difícilmente, aunque lo desee, pueda soportar que le metan el incremento salarial para ajustar el quintil, porque posiblemente ocurriría que tendría que comenzar a votar personal o la empresa puede hasta quebrar, pues, si no encuentra con esto. Porque además aquí hay un pasivo laboral también que está que no se ha querido discutir, que le queda a las empresas y que no se transparentiza, solo si se ejecuta la cancelación. Entonces pudiera haber un acuerdo más trascendente para llevar en 3 años, digamos, ese nivel salarial a un asunto real, que automáticamente diga un tanto por ciento aquí, un tanto por ciento de este año, un tanto por ciento de este año. Ese aporte que hace como una pregunta, no es una pregunta, eso es lo que debe hacerse. Es el tipo de pacto a que hay que apuntar, Caminero y Laura. Es hacia ahí, a lo que Peso está diciendo, es así, a que tú digas, miren, la canasta promedio son 37,000 pesos. Esa es la promedio, ¿entiendes? Esa canasta ahora de ese quintil más bajo está ¿en cuánto? Está en 13,000. Tú le puedes poner 37,000 a todo el mundo como punto de partida. Claro que no, ¿entiendes? Porque aunque sea justo, no puede hacerlo, porque entonces provocaría, como dice Pecio, despido, cierre, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La tendencia es, si se mantiene esa visión que expresó el presidente, aunque dijo, no como presidente, sino como economista. Entonces, nosotros deberíamos tender hacia eso, hacia un pacto de más largo aliento que permita poco a poco ir recuperando ese poder adquisitivo de salario que se ha perdido. Sí, eso es así. Hay varios renglones o empresas o sector empresarial que durante la pandemia cerraron sus puertas, quebraron, otros fueron tocados. Pero hay otras que han tenido el gran negocio, no solamente del año para ellos, sino de los últimos 10 años, como es el sector de los supermercados, como es el sector los banqueros, como hay otro sector, sector de salud. Entonces, esos sectores no tienen que esperar ni siquiera que sean ese acuerdo entre el tripartito, entre el Estado, empresario y las centrales sindicales para hacer los aumentos a sus empleados. Eso yo creo que debe venir hasta por default, porque esa gente sí hicieron negocio. No, Caminero, y hay que decirlo también, ¿verdad? En bien de todo, ¿verdad? Digamos, del país, en la industria, en la gran industria, nunca las negociaciones pararon, ¿eh? En la industria que estuvieron abiertas, nosotros los convenios colectivos los fuimos revisando constantemente. Eso no ha parado, los convenios se han estado revisando, donde hay convenios. Ahora, en esa área específicamente comercial de los supermercados, hay que decirlo, ahí sí la cosa es difícil, ¿eh? Esa gente, por más que suban, consigan, mantengan ventas extraordinarias y demás asuntos, mira, para ceder un centavo a los trabajadores hay que esperar esa negociación de lo mínimo, ¿eh? Eso es así, porque si no, no ceden absolutamente a nada, porque ahí no hay negociación, directa con el trabajador, no la hay. Tomando la referencia que usted hace a la conversación con el presidente, y hablaba digamos, de un ingreso que compense una deuda social, hablaba de la seguridad social y vivienda. Ayer el periodista Ramón Rodríguez me mandó un video con una intervención de la legisladora Aida Abela en Colombia, denunciando el tema de la seguridad social, justamente del modelo en que nosotros tomamos lo que hemos replicado aquí.
¿no sería posible, como una demanda laboral, revisar esa ley para tener mayores beneficios a la clase trabajadora? Porque ya ahí no hay que cargarle costo a las empresas. Ya las empresas están pagando, los trabajadores están pagando por ese sistema de seguridad social. Por tanto, ahí lo que habría que hacer es una profunda revisión a la ley. Y sobre todo que del 3 al 9 es la semana de la seguridad porque social. Ahí no, al contrario, la crisis es lo que permite hacer ese cambio. Bueno, Percy, vosotros la Punta Caminero, hay en este momento ya en el Congreso, en una comisión bicameral, un anteproyecto de ley apoyado por las confederaciones. Eso fue a la firma de 17 diputados de todos los partidos. Está en la comisión bicameral. 17 nada más. 17 lo firmaron, son de diferentes partidos. Porque justamente esta legisladora colombiana parecería estar sola en ese reclamo, y ella decía que lo que había era mucha complicidad para sacar proyectos. ¿Y ese proyecto qué busca reformar? Son 17. Entonces, ese anteproyecto busca lo que dijo Pérez, busca esa ley, hacerle una revisión, como se denomina, integral, que permita que en pensiones se haga una revisión del sistema de capitalización individual puro que tenemos y se vaya a un sistema que dé cierta certidumbre a los trabajadores, a los participantes. Se busca en salud bajar los gastos de bolsillo, ¿verdad? Como llamamos directamente, lo que la gente tiene que financiar, la carga que las propias empresas inclusive tienen que tener. Y está en este momento en un proceso en que esa comisión bicameral va a comenzar a llamar a los sectores para ver con los sectores la situación del anteproyecto. Como ustedes saben. Pepe, y ese proyecto busca también o piden lo que Pedro Botello está haciendo de que le entreguen el 30% a los empleados de los fondos de pensiones. Por supuesto que no. Nosotros somos suficientemente razonables como para no ocurrírsenos una idea de esa naturaleza, ¿entiendes? En esa revisión a ese proyecto, ¿ustedes estarían de acuerdo en revisar también el poder de veto, que ha sido un problema donde trabajadores y empresarios parecen tener, o no parece, tienen el mismo derecho del Estado de cuando se paran de la mesa de romper el quórum? Nosotros consideramos que hay que revisarlo, poder de veto, en el sentido de que debe ser el Estado quien debe tener el predominio, ¿verdad?, de cualquier tipo de veto. Se supone que el Estado... Es decir, que haya un chance para el consenso. Exactamente, para el consenso cuando primero. Se el Estado tenga márgenes para poder decidir. Y que el Estado tenga márgenes porque... Y hacer lo que resulte conveniente. Conveniente para el bien común, ¿verdad?, como es el fin supuesto del Estado, ¿verdad? Aunque muchas veces no resulta así, pero uno tiene que conceder siempre el beneficio de la duda en ese orden al Estado. Y consideramos que ese veto, como se está planteado de una manera tan drástica y centrada, solo en nosotros así, ha resultado perjudicial. Eso nada más existe en Naciones Unidas por lo que ganaron la guerra. Los chinos, los chinos, los rusos, los norteamericanos, etc. Muchísimas gracias por tu participación y orientar a los trabajadores en el día de hoy y también a los empresarios sobre las demandas de ustedes en cuanto al sector salarial y anunciar que el día 1 también tienen esa actividad motivo del Día de los Trabajadores. Muchas gracias. Siempre con ustedes, siempre. Señores, despedimos a Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.